Vamos a hablar con un profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Laboral, es alguien que sabe, y yo cada vez que lo escucho, ¿viste cuando dicen me pongo de pie? Claro. Él es el doctor Mario Ackerman, que le agradecemos habernos atendido. Doctor, ¿qué tal? Muy buen día. Sergio Farela, Julia Garrizo y Elizabeth Pejer. ¿Cómo anda, doctor? Muy buen día. Muy buen día, ¿cómo les va? Pero pueden sentarse para trabajar. Ahora. Gracias. ¿Cómo anda? Bueno, doctor, a ver, ¿por dónde empezar? ¿Cómo ve? Mire, según una antigua técnica, siempre conviene empezar por el principio. Por el principio, es verdad. Así que empiece por ahí, que nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué panorama Bueno, de lo que se sabe o de lo que ha escuchado? Incluso hay, entiendo, colegas suyos de la actividad privada que están colaborando en la redacción del proyecto. En términos generales, después vamos a algunos puntos en particular. ¿Cómo ve esta reforma que quiere impulsar el gobierno? Bueno, mire, afortunadamente usted mencionó a Julián de Diego, no lo mencionó, sí, con quien compartimos el viernes una mesa, en una absolutamente caótica mesa de un programa de televisión, porque se mezcló lo de Franco, etcétera. Y él dijo lo que en principio ya empezábamos a saber desde hacía 2 días antes, es que no parece haber un texto ya definitivo del gobierno. Lo que había era un proyecto, sigue estando un proyecto de la diputada Romina Díez y otros 12 legisladores de Libertad Avanza, que algunos diarios lo dieron como el proyecto del gobierno, ya aclararon que eso no es. El viernes a la mañana, el jueves a la noche, empezó a circular otro proyecto mucho más ambicioso, de 108 artículos. Adorni después dijo que ese proyecto tampoco era, que no hay proyecto. Y el viernes a la noche, de Diego aclaró que él está colaborando con el gobierno en esto. Y en ese momento, y después me lo dijo también, no tienen un texto definitivo, están hablando. Y habló de cosas de las que nadie había hablado, dijo que iban a incluir la participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas, y que no iba a haber tope en la indemnización por despidos. Yo creo que todavía están discutiendo. Ya tenían un anteproyecto, creo, elaborado por la Secretaría de Trabajo, de la mano de un par de abogados de empresa. Esto tiene que haber sido así. Sí, y es así. Todavía no tienen texto. Ahora, yo les decía, empecemos por el principio. Están hablando, y hablamos el viernes, yo traté de aclarar que esa no tenía que ser la discusión, de cómo hacer para bajar el costo de la contratación laboral, y cómo hacer para que los empresarios se animen a contratar trabajadores sin el miedo de lo que le puede costar un despido. Yo creo que ambas discusiones son falsas, porque antes de pensar un empleador cuánto le puede costar contratar o cómo puede contratar, primero tiene que ver si necesita contratar. Claro. Esto es, la realidad es que acá nadie necesita contratar a nadie, porque la crisis es de tal dimensión que las empresas hoy están despidiendo, suspendiendo o cerrando. Por la crisis, no por el temor a lo que le pueda llegar eventualmente costar un empleado. ¿Por qué hablamos de crisis? Porque las empresas no tienen consumo interno, entonces, digamos, la mediana, la chica, tampoco tienen mercado externo, porque con este dólar la exportación no es buen negocio, y además el acceso al crédito es imposible porque está a tasas siderales. Entonces las empresas, para sobrevivir en este momento, tienen reducida automáticamente la actividad, entonces suspenden a algunos trabajadores, a otros los despiden, u otros los alientan a irse lo más rápidamente posible. Este es el cuadro real. Entonces, una vez que se supere, porque mientras tanto hablar de contratar trabajadores, costo de la contratación, qué reformas podemos hacer, cómo hacemos con el despido y todo esto, por más que lo resolvamos ahora, las empresas no van a contratar trabajadores, insisto, porque un buen empleador no contrata porque sea barato, sino que contrata cuando necesita. Esto no es una mercadería común, aunque esta gente piense que son mercadería, que son recursos humanos, que son una cosa, un bien mueble fungible. Son seres humanos que trabajan, y si no los reemplacé con una máquina lo voy a necesitar, y si lo necesito lo voy a contratar. Y con estas mismas leyes laborales hemos tenido tasas de crecimiento económico a tasas chinas, como se las llamó en su momento, sin problemas de despido, sin problemas de relaciones de trabajo, con las mismas normas laborales,
que hay que decirlo también, están un poquito viejas algunas. O sea, el contrato de trabajo tiene 50 años. La ley de jornada de trabajo es de 1929, la de las 8 horas y 48 horas semanales. Es 1929, tiene 2 años menos que Mirta Legrand. O sea, está un poco desvencijada. A Mirta la arreglaron un poco, le hicieron algunos toques de taller. Pero esta ley hay que actualizarla. Pero ojo, alguna referencia pues hablamos de los otros temas. Sí. Ojo con la jornada de trabajo. Pues nosotros tenemos una jornada de trabajo en el nivel más alto del mundo. En Europa se trabaja un promedio de 34 horas a la semana en todos los países. Hay de 32 y de 35. Esta es la realidad. Y se trabaja con jornadas laborales de 7 horas. ¿Y esto por qué? Porque la jornada de trabajo ya no es más de 8 horas. Al haber sido desplazados los trabajadores fuera de los centros urbanos y estar alejados de los lugares de trabajo, ellos insumen 1 hora o a veces más en ir a trabajar y volver de trabajar. O sea que el tiempo que le insume trabajar son 10, 12 horas. Y esas 4 horas adicionales a las 8 están siendo confiscadas a los otros 2 8, que son las 8 horas para el descanso y los 8 horas para el ocio. Para decirlo de otro modo en el lenguaje de estos muchachos, le están robando libertad al trabajador. Ahora, doctor, sí. la actividad privada, los empresarios, uno por sentido común dicen, ¿van a aceptar que la jornada laboral acá se reduzca o van a, al contrario, apostar para que se incrementen en horas semanales? Bueno, todo depende del nivel de estupidez del empresario con el que estemos hablando. ¿Por qué los europeos bajaron la jornada de trabajo? Porque tienen un conjunto de empleadores tontos que no saben lo que hacen, porque son unos imbéciles, porque quieren perder dinero, porque son filántropos y quieren que la gente no trabaje. La reducción de la jornada supone conseguir más eficacia, conseguir que el trabajador se sienta más cómodo, que llegue más descansado. El trabajador llega cansado, se va agotado, vuelve a su casa, hace lo que puede para estar con su familia. A la mañana madruga para ir a trabajar. Esta es la realidad de la vida cotidiana. Mire cualquier tren, cualquier colectivo del espantoso servicio público que tenemos en la Argentina y se va a dar cuenta cómo es la vida real de las personas que trabajan. Yo creo que los empresarios deberían sentarse a discutir con los representantes de los trabajadores qué es lo que no se está haciendo, porque una reforma laboral para que funcione realmente necesita acuerdos de empresarios y trabajadores y ponerse sinceramente de acuerdo de qué quiero. Yo quiero trabajadores que se comprometan con la empresa o quiero trabajadores que vengan, hagan lo que puedan y si pueden afanar una pinza que se la lleven. Yo no quiero eso, dice un buen empresario. Yo quiero gente que se comprometa, gente que sienta como era antes, que es de la casa, que no estoy cambiando de que lo voy a pedir, que no voy a abusar de él y que el tipo sabe que cuando las cosas van bien, para la empresa a él le va bien y que cuando las cosas van mal va a tener que poner el hombro y yo lo voy a esperar. Esto es lo que piensa un buen empleador, un empleador que tiene visión de futuro. Ahora, el empresario de corto plazo que quiere ver que puede rapiñar porque ya no le puede robar al Estado, no le puede robar a los clientes, bueno, le roba a los trabajadores. Esto termina mal. Esto termina mal. Mire, le voy a agregar algo. Yo trabajé 12 años en Suiza, en la Organización Internacional de Trabajo, en la Comisión de Expertos. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un órgano técnico del OIT de mucha importancia, que es la que hace el control de cumplimiento de las normas internacionales en los distintos países del mundo. O sea que yo tuve la suerte de tener un panorama de todo lo que pasa en los 200 países del mundo. Por supuesto, en África pasan cosas distintas que las de América Latina, que las de Estados Unidos, que la de Europa y que la de China, por supuesto. Pero en todos los países, en algún momento o periódicamente, se hacen reformas laborales. Siempre. Sí. Constantemente. En toda Europa, cada 2 años se discute una reforma laboral. ¿Sabe cuáles son las reformas laborales que han funcionado y que han sido exitosas en todo el mundo? Sobre todo en Europa, las que nacen del acuerdo entre empresarios y trabajadores. Pero eso, perdón, doctor, eso también está pasando actualmente, porque actualmente hay reformulación de convenios colectivos de actividad que estaban viejos, hay en múltiples actividades donde se están readecuando un poco también a la realidad que hoy tenemos económica y por supuesto laboral. Esto confirma lo que yo le digo, y no necesitaron modificar la legislación laboral. No. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, ese es el sentido de la discusión de fondo. ¿Por qué no probamos algo distinto? Exacto. Digamos, aquello que se ha dicho tantas veces, insistir en las políticas y en las técnicas que fracasaron es propio de imbéciles o de necios. Son un loco, vuelve a hacer lo que le salió mal. O sea, ¿por qué no probamos otra cosa? ¿Por qué no probamos otra vez por el principio? Una vez que resolvamos el problema de la necesidad de empleo. Porque, insisto, por ahora estamos hablando en abstracto y por más que mandemos una reforma laboral maravillosa en la que todos los empleadores le demos todos los gustos a los empleadores, que puedan despedir gratis, que trabajen 12 horas por día, que hagan lo que quieran, que puedan modificar unilateralmente el contrato de trabajo sin consecuencias, que es un poco lo que se está discutiendo. Por más que le regalemos todo eso, ningún empleador en su sano juicio contrata a un trabajador que no necesita, porque por lo menos le va a tener que pagar el sueldo. Obvio. Por lo menos le va a tener que pagar el sueldo. Porque eso es lo que está en el fondo de la discusión. ¿Para qué es la reforma, no? Hablábamos hace un ratito acá, una parte de... Porque el gobierno de Milei ya llegó con la idea de la reforma laboral, estuvo en el decreto 7023 y parte... 10 días después de asumir. Exactamente. El 20 de diciembre. Y parte quedó en la chiquitita, una parte chiquitita, pero quedó en la sanción de la ley bases, que básicamente es todo el tema de la eliminación de las multas por no registración, facilitar la registración y después esta idea de los fondos de cese. Nada de eso está funcionando, o sea... Sí, funcionó. No, ahí voy a discrepar con usted. ¿Qué cosa? No funcionó el tema del despido, porque eso no lo quiere los nadie. fondos de cese no funcionaron. Esto está funcionando como un negocio financiero. Está pensado por Sturzenegger, ni siquiera está pensado por la Secretaría de Trabajo. Está pensado por esta gente que no son estructuralistas sino monetaristas en términos económicos. Hago un comentario sobre esto y vuelvo a lo que sí funcionó y lo digo en serio. Hay dos maneras de encarar una política económica. Esto lo aprendí yo en la facultad en el último año, hace un poco más de medio siglo, cuando tenía un profesor que se llamaba Roberto Teodoro Alemán, conocido por haber sido ministro y todo esto. Él tenía un libro donde hacía la diferencia entre estructuralistas y monetaristas. Él decía, los monetaristas solo piensan en el juego de la moneda, en las finanzas, y son soluciones de corto plazo. El estructuralista piensa en modificar la base de la economía. No se puede corregir la economía con criterios monetaristas porque son de corto plazo y de malos resultados. Y le voy a dar un ejemplo reciente y ahora volvemos al tema del trabajo en negro. Si el gobierno consigue un préstamo de 20.000, es teórico lo que voy a decir, si el gobierno consigue un préstamo de 20.000 millones de dólares, tiene dos maneras de utilizarlo. Uno, para mantener artificialmente el valor de la moneda. Dos, para hacer obra pública y generar empleo, multiplicar la actividad, etcétera. Si la usa para mantener el valor de la moneda y tener una moneda propia sobrevalorada, esto no genera empleo ni genera actividad. Si hace el otro, probablemente sí. Terminado el tema del despido del negocio financiero. Y no estoy hablando de un caso teórico como se da cuenta. Pero veamos el otro aspecto que mencionaba usted del blanqueo y de la eliminación de las multas y de las consecuencias que esto tiene. En esto, entre comillas, fue exitoso, porque consiguieron que crezca el trabajo en negro. Bueno, sí, pero no estaba pensado justamente con ese objetivo, no era ese el objetivo. Digo, ¿funcionó en términos de generar empleo genuino de claridad y de calidad? No funcionó. Yo creo que no estaba en la cabeza de nadie generar empleo de calidad. Yo creo que está así pensado se nos por vendió, unos pocos píparos. Así se nos es presentó. Cierto. Bueno, así, usted conoce la diferencia entre publicidad y propaganda. Llaman, porque el mercado tiene estos pequeños problemas del lenguaje, llama publicidad a la propaganda. La propaganda es exaltar las cualidades de un producto escondiendo sus defectos. La publicidad es decir la verdad. Esta gente no hace publicidad, hace propaganda. Entonces nos cuenta un verso y nosotros lo compramos. Le cuento cómo funcionó esto. Dieron un blanqueo. El título cuarto de la ley de bases del año pasado. Con un pequeño costo, no era un costo bajo. Pero fue un regalo, porque no exigía nada a cambio. O sea, no había ningún compromiso de mantener el trabajo en blanco. Ya es un tema que no es menor. Esto primero. O sea, si el empleador se adhería al blanqueo y después tenía un trabajador en negro, no pasaba nada. Esto primero, o sea, le perdonamos la deuda y después haga lo que le parezca.
y no necesita blanquear a todos. Pero al lado de esto, eliminaron un instrumento extraordinario que fue diseñado en la época de Menem. Un instrumento extraordinario que fue diseñado en la época de Menem con Cavallo, ministro de Economía, que es el llamado régimen de las multas. Que no son multas, son indemnizaciones, porque se pagan al trabajador como compensación por haber trabajado en negro. Entonces, ¿qué hizo la ley de Menem, la ley de empleo? Dio un blanqueo a costo cero. Ayer hablábamos el viernes del blanqueo a costo cero. ¿Qué quiere decir a costo cero? Usted no paga nada, le perdonamos toda la deuda y a los trabajadores les reconocemos la antigüedad que usted dice que tiene para los efectos de la seguridad social. Ahora, si usted de aquí en adelante tiene un trabajador en negro, o paga parte de blanco y parte en negro, bueno, aténgase a las consecuencias, porque cualquier trabajador lo va a denunciar, le va a exigir la regularización y si usted no lo hace, le va a tener que pagar una indemnización cuantiosa, que es el 25% de toda suma pagada en negro. Y si lo despide, duplica la indemnización por despido. Esto en los hechos se traducía que cuando el trabajador se consideraba despedido por haber estado en negro, cobraba 5 sueldos por año de antigüedad. 5 sueldos por antigüedad. Uno dirá, es una fortuna, pero no llega a ser la mitad de lo que debió haber pagado al sistema de seguridad social. Entonces, sí. Perdón, termino con esta idea. Sí. ¿Qué pasó con ese blanqueo? Fue absolutamente exitoso, porque los empleadores tuvieron un regalo y tenían después la amenaza. Acá les ofrecen un regalo y no tienen amenaza. Consecuencia, se blanqueó el 0,3%, 0,3%, información de Silvia Stang, Diario La Nación. Así que la fuente es esta. 0,3% de trabajadores no registrados. Exactamente 16.700 sobre una población de 12 millones. Bueno, ¿quién va a blanquear si no gano nada? Si blanqueo tengo que cotizar. Y además no hay riesgo de que nadie me reclame nada si lo mantengo en negro. Y la inspección del trabajo no funciona. Por eso no hay blanqueo, ni va a haber blanqueo. La única manera de que haya blanqueo es amenazando en serio y metiéndole miedo al que no blanquea. Y hoy nadie tiene miedo. Y además el blanqueo, donde es más necesario, es en la pequeña y la mediana empresa. Las grandes empresas no necesitan blanqueo. Lo que utilizan el trabajo en negro, y por eso digo que fue exitoso, en la subcontratación. Exacto. Por la vía de la subcontratación bajan el costo laboral. Y esta gente ha diseñado mecanismos de subcontratación sin riesgo. Ahí está la estrategia. Bueno, ¿quieren hacer una reforma laboral en serio? Una vez que consigamos que se genere empleo, bueno, ataquemos por ahí. Y hay varias cosas que se pueden decir y hay varias cosas que se pueden hacer para reducir el costo. Yo escribí el miércoles pasado, publiqué un artículo ficcional, porque lo llamé Carta de un empresario argentino al presidente de la Nación sobre una eventual reforma laboral, una necesaria reforma laboral. Y donde propongo varias cosas. Claro, es necesaria, pero tal vez no sé si es el momento, ¿no? Debido a la crisis, bueno, que más la cabeza de los trabajadores está en no perder el laburo y en tratar de recomponer el salario, ¿no? Es que fíjese usted, los países civilizados, no es el caso del nuestro, se preparan para después. Churchill, en el año 1941, cuando las bombas caían sobre Londres, en 1941, las bombas caían sobre Londres, lo llamó un señor que se llamaba William Beveridge, que era un experto en política social, y le dijo, tenemos que diseñar una política social para después de la guerra. Pues nosotros vamos a ganar la guerra. Pues si la perdemos, ni vale la pena que nos preocupemos. Pues el tema es qué hacemos después. El momento para pensar es cuando no es necesario en lo inmediato. Tal vez este sea sí el momento para discutir sin urgencia, sin apremio y sin intereses inmediatos y mezquinos qué reforma laboral necesita la Argentina para tener relaciones de trabajo maduras, responsables, comprometidas y sobre todo democráticas. Porque si algo caracteriza a la relación de trabajo tradicional es que no es democrática, porque hay uno que manda y otro que obedece. Y el que obedece porque si no, le aplican todas las sanciones. El empleador fija las reglas, las hace cumplir y sanciona los incumplimientos. Y del otro lado hay un sujeto que entrega libertad a cambio de salario. Esta es la relación de verdad. Porque el trabajador no trabaja porque tiene una vocación incontenible por el trabajo. Trabaja para que le paguen, trabaja para vivir. Clarísimo. Entonces, empecemos a discutir en serio esto con tiempo. Si no es urgente, es lo mejor que nos puede pasar. Yo creo que no es urgente, pero llamen a los que saben.
Exacto. Llamen a los que esto le pasa todos los días. Llamen a algunos técnicos que saben de verdad. Julián de Diego sabe de verdad, pues tiene una gran experiencia, pero es necesario también que venga alguien del otro lado, Del porque otro les ha lado, logrado totalmente. grandes grupos económicos. Si no, y está bien. Julián es un tipo, Julián de Diego, lo digo en serio, es un tipo muy inteligente, es profesor de la universidad, es profesor de la UCA también, y tiene una enorme experiencia. Yo lo conozco desde hace varias décadas. Y es un tipo serio, pero defiende un interés. Bueno, llamémoslos del otro lado y traigamos a los operadores reales, a los empresarios y a los trabajadores, y que el gobierno mire qué pasa, no que venga desde los 4 iluminados que nunca vieron un trabajador a ver qué hacemos, qué hay que hacer. Clarísimo. Bueno, doctor, le queremos agradecer, fue categórico, fue clarísimo, como siempre. Yo le mando un fuerte abrazo, que tenga buen domingo y gracias por la entrevista. Bueno, gracias a ustedes, y si me excedí hablando, no, por favor, pero ¿sabe qué pasa? Tengo 53 años de casado, y cuando consigo que alguien me deje hablar durante 10 o 15 minutos, lo aprovecho. Me parece muy bien. Le mandamos un abrazo, Ackerman. Chao, hasta pronto de nuevo. Gracias por la nota. A usted, Mario Ackerman, el profesor emérito del Derecho Laboral en la UBA.